Se presentará en estos días el libro Queremos hablar, las voces de la influenza. Lo escribió el periodista Rogelio Cárdenas Estandía. Es un libro, además, que si se vende, y espero que se venda, sin lugar a dudas, el producto de las ventas de este libro van a ser donadas al área de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México. El prólogo, además, es del escritor portugués José Saramago. Y trae también pues un texto de José Emilio Pacheco que habla sobre esta obra. Dice, un gran reportaje a varias voces sobre un tema crucial que nos afecta a todos. Un modelo de lo que puede y debe ser el periodismo en nuestras circunstancias trágicas. ¿De qué trata el libro? Yo le agradezco mucho a Rogelio Cárdenas Estandía, director general adjunto del Financiero y autor del libro Queremos hablar, las voces de la influenza, que nos permita conversar con él sobre la obra. Gracias por la conversación. Buenas tardes. Habla Nora Patricia Jara, Rogelio Cárdenas. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Pues es un libro que me llamó mucho la atención cuando lo recibí y casi lo termino de leer porque sobre la influenza, aunque muchos hemos hablado, escrito, hemos reporteado, este trabajo de investigación es de fondo y aquí trae nombres, apellidos y el drama que vivieron no solamente las víctimas de este virus, sino los servicios médicos y quienes atienden estos servicios. Me parece que es una revisión importante. ¿Cuál fue la idea y en qué consiste la obra, Rogelio Cárdenas? Consiste en realizar una serie de entrevistas con personas que se hayan atendido en hospitales públicos del sistema de salud del Distrito Federal, del Estado de México y del Gobierno Federal. Esto permite, primero, ampliar y tocar una gran zona geográfica. Segundo, estar cerca de las zonas donde hubo la mayor tasa de contagios. Y tercero, evaluar bajo una misma circunstancia el actuar de tres distintos gobiernos de colores partidistas, es decir, cómo actuó el PAN, el PRI y el PRD, y a su vez esto permite darle voz a todos aquellos los cuales no la tienen. Lamentablemente en los medios se habló mucho del tema, se sigue hablando, pero no conocemos los rostros detrás de esas cifras que día con día van aumentando, y de ahí por qué es importante conocer cuál fue la realidad de lo que vivió la gente, y sobre todo porque la mejor manera de evaluar un sistema de salud público es ver qué está sucediendo en la base, es decir, acudir a los hospitales y ver cómo nos atienden a nosotros como ciudadanos. Eso me parece muy valioso también del libro, el hecho de que se abocara a ver cómo vivieron y cómo lo viven, porque todavía está sucediendo, los médicos, las enfermeras, la gente que atendió los primeros casos. También no sabemos nada de esto, hay un silencio que en estos casos para muchos es comprensible, para otros no, y nos tomó por sorpresa la influenza. Es el año de la influenza 2009. A los medios de comunicación, pero lo más grave, al sector salud también, y por tanto a todos los mexicanos. ¿Cómo fue esta idea de hablar con estos doctores, con estos médicos, con estas enfermeras? ¿Encontrar a estos personajes fue difícil? Realmente a quien le doy voz es a los pacientes. En torno a sus historias vienen las opiniones de especialistas y doctores, pero lo importante de esto es que se busca realmente que sea propositivo. Es un libro crítico y duro porque se conocen lamentablemente las historias de todo lo que padeció las personas, cómo se encuentra nuestro sistema de salud altamente saturado y sobre todo rebasado de la situación, y aquí lo importante es que permite hacer una evaluación. Yo no soy especialista, de ahí porque invité a la Facultad de Medicina del Tecnológico de Monterrey, al igual que a LEGAP, para que hicieran un caso de estudio de este libro, pero sobre todo sobre la situación, y ellos arrojan una serie de conclusiones en las cuales dicen y aseguran que se debe de reformar nuestro sistema de salud. Afortunadamente para los mexicanos, la influenza no resultó ser una enfermedad de gran letalidad o mortalidad, pero aquí me gustaría dejar una pregunta. Si el día de mañana, o pongamos la hipótesis que nos hubiera tocado en lugar de influenza un virus de mayor letalidad, por ejemplo gripe aviar, ébola o cualquier otra enfermedad, yo te aseguro, Nora, que lamentablemente millones de mexicanos hubiéramos fallecido. Lamentablemente sí, Lamentablemente sí. Aquí lo que hay son historias, son testimonios de lo que se
de lo que se vivió, cómo la gente llegaba a los hospitales sin saber lo que tenía, cómo eran enviados de un lugar a otro y para, bueno, pues mucho más tarde o días después tratar de atender ya lo que se venía viendo como una pandemia, ¿no? Pero ¿por qué buscar? Tú dices, bueno, busqué a los especialistas. Tú aquí justificas, Rogelio Cárdenas, el trabajo periodístico. Dices, había una razón moral. Y eso me parece sustancial en un trabajo de investigador portugués, José Saramago. Y trae también pues un texto de José Emilio Pacheco que habla sobre esta obra. Dice, un gran reportaje a varias voces sobre un tema crucial que nos afecta a todos. Un modelo de lo que puede y debe ser el periodismo en nuestras circunstancias trágicas. ¿De qué trata el libro? Yo le agradezco mucho a Rogelio Cárdenas Estandía, director general adjunto del Financiero y autor del libro Queremos hablar, las voces de la influenza, que nos permita conversar con él sobre la obra. Gracias por la conversación. Buenas tardes. Habla Nora Patricia Jara, Rogelio Cárdenas. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Pues es un libro que me llamó mucho la atención cuando lo recibí y casi lo termino de leer porque sobre la influenza, aunque muchos hemos hablado, escrito, hemos reporteado, este trabajo de investigación es de fondo y aquí trae nombres, apellidos y el drama que vivieron no solamente las víctimas de este virus, sino los servicios médicos y quienes atienden estos servicios. Me parece que es una revisión importante. ¿Cuál fue la idea y en qué consiste la obra, Rogelio Cárdenas? Consiste en realizar una serie de entrevistas con personas que se hayan atendido en hospitales públicos del sistema de salud del Distrito Federal, del Estado de México y del Gobierno Federal. Esto permite, primero, ampliar y tocar una gran zona geográfica. Segundo, estar cerca de las zonas donde hubo la mayor tasa de contagios. Y tercero, evaluar bajo una misma circunstancia el actuar de tres distintos gobiernos de colores partidistas, es decir, cómo actuó el PAN, el PRI y el PRD, y a su vez esto permite darle voz a todos aquellos los cuales no la tienen. Lamentablemente en los medios se habló mucho del tema, se sigue hablando, pero no conocemos los rostros detrás de esas cifras que día con día van aumentando, y de ahí por qué es importante conocer cuál fue la realidad de lo que vivió la gente, y sobre todo porque la mejor manera de evaluar un sistema de salud público es ver qué está sucediendo en la base, es decir, acudir a los hospitales y ver cómo nos atienden a nosotros como ciudadanos.